Hola, soy Gukoro, y hoy vamos a hablar de algo que probablemente tu pastor nunca mencionó en el púlpito. ¿Qué pasaría si te dijera que antes de Adán existió otro mundo? Un mundo poblado por gigantes, ángeles caídos y criaturas colosales que dominaban la tierra, el mar y el aire. Un mundo que fue borrado completamente antes de que la historia oficial comenzara. La Biblia tiene un versículo que casi nadie analiza a profundidad. Génesis 1:2 dice: "Y la tierra estaba desordenada y vacía". Pero espera un momento. ¿Desordenada y vacía? ¿No se suponía que Dios acababa de crear todo perfecto en el versículo anterior? ¿Qué ocurrió en el medio? Existe un hueco oscuro entre Génesis 1:1 y 1:2, un abismo de tiempo donde la historia oficial guarda silencio. Y en ese silencio se esconden secretos que cambiarían todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafía la narrativa tradicional, sino que conecta los fósiles de dinosaurios, extinciones masivas y un libro prohibido que los apóstoles conocían, pero que la Iglesia decidió enterrar. Esto es Voces en la Niebla, y hoy vamos a iluminar las sombras de la prehistoria bíblica. Comencemos con algo que los geólogos cristianos descubrieron hace más de 200 años y que incomoda a ambos bandos: la teoría de la brecha. No es una conspiración moderna ni una herejía de Internet. Es una interpretación teológica seria que surgió cuando los científicos comenzaron a encontrar huesos de criaturas que no encajaban en el relato de 6.000 años. Lee conmigo Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto, todo bien, pero ahora lee el siguiente versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Alto ahí. ¿Desordenada? ¿Vacía? ¿Tinieblas? Estos no son adjetivos que usamos para describir la perfección divina. Algo pasó entre estos dos versículos. Algo catastrófico. La teoría de la brecha propone que existe un periodo de tiempo no especificado, tal vez millones de años, entre la creación original perfecta de Dios y el caos que describe el versículo 2. En otras palabras, hubo un mundo anterior, un mundo que prosperó, que tuvo vida, civilización, quizás incluso cielos habitados, y luego todo colapsó. ¿Por qué colapsó? Aquí es donde la historia se pone oscura. La teoría sugiere que este cataclismo fue consecuencia directa de la rebelión de Lucifer. Cuando el querubín protector decidió ser como Dios, su caída no fue un evento aislado. Arrastró consigo a un tercio de las huestes celestiales, y con ellos, el orden cósmico se quebró. La guerra en los cielos tuvo repercusiones en la tierra. Imagina una explosión nuclear a escala divina. El mundo quedó reducido a escombros, sumergido en tinieblas, cubierto por aguas caóticas. Un planeta muerto flotando en el vacío. Ahora bien, esto no es solo teología especulativa. Resuelve problemas reales que atormentan tanto a creyentes como a científicos. ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia? ¿Cómo explicamos capas geológicas de millones de años? ¿Por qué hay evidencia de extinciones masivas mucho antes de que apareciera el ser humano? La teoría de la brecha responde: pertenecen al mundo preadámico. Son los restos de una creación anterior que Dios permitió que fuera destruida. Pero espera, porque la mayoría de las iglesias rechazan esta teoría. ¿Por qué? Porque parecería que Dios tuvo un primer intento fallido. Porque sugiere que el mal es más antiguo que la humanidad. Porque abre la puerta a preguntas incómodas sobre la naturaleza del tiempo, el libre albedrío angélico y el verdadero alcance de la rebelión cósmica. Es más fácil decir que la Tierra tiene 6.000 años y que los dinosaurios convivieron con Noé que enfrentar la posibilidad de que hubo edades enteras borradas de la memoria. Pero aquí está la clave. Génesis 1:3 dice: "Y dijo Dios, sea la luz". Este no es el inicio absoluto. Es una restauración. Es Dios diciendo: voy a intentarlo de nuevo. Los siguientes 6 días no son creación ex nihilo. Son recreación. Son la rehabilitación de un planeta en ruinas.
y cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, ese polvo contenía los ecos de un mundo anterior. Un mundo que había conocido la gloria y la caída mucho antes de que el primer humano respirara. Ahora hablemos de los elefantes en la habitación, literalmente. O mejor dicho, de criaturas que hacían ver a los elefantes como ratones. Los dinosaurios. Estas bestias dominaron nuestro planeta durante aproximadamente 165 millones de años. Déjame repetir eso. 165 millones de años. No 6.000. No 10.000. Estamos hablando de eras geológicas completas. En 1824, William Buckland descubrió el primer dinosaurio científicamente descrito, el Megalosaurus. Desde entonces, hemos desenterrado miles de especies. Desde el colosal Argentinosaurus, que medía más de 30 metros de largo y pesaba unas 70 toneladas, hasta el aterrador Tyrannosaurus Rex, con sus dientes del tamaño de plátanos. Desde los veloces Velociraptors hasta los pterosaurios voladores, con envergaduras de más de 10 metros. Y aquí está lo fascinante. Estos fósiles no son invenciones. Son huesos reales, mineralizados a lo largo de millones de años. Los encontramos en estratos geológicos específicos. El Triásico nos da los primeros dinosaurios hace 230 millones de años. El Jurásico nos muestra su apogeo hace 200 a 145 millones de años. El Cretácico los lleva hasta su extinción hace 66 millones de años. ¿Ves el problema? Si la Tierra tiene solo 6.000 años, según la cronología bíblica tradicional, ¿dónde encajan estas criaturas? Las respuestas típicas son insatisfactorias. Algunos dicen que los dinosaurios convivieron con humanos, que Noé los llevó en el arca cuando eran juveniles. Pero no hay evidencia fósil de humanos y dinosaurios juntos. Ninguna. Cero. Otros afirman que Satanás plantó los fósiles para confundirnos, pero eso convertiría a Dios en un engañador cósmico que permite evidencia falsa abrumadora para hacernos dudar de su palabra. Eso no encaja con el carácter de un Dios de verdad. La teoría de la brecha ofrece una alternativa brillante. Los dinosaurios son reales. Vivieron millones de años y pertenecen al mundo preadámico. Son parte de esa primera creación que quedó desordenada y vacía tras el cataclismo de Lucifer. Pensemos en la evidencia fósil con más detalle. Los paleontólogos han identificado 5 extinciones masivas en la historia de la Tierra. La más famosa es la extinción del Cretácico Paleógeno, hace 66 millones de años, cuando un asteroide de 10 kilómetros impactó en lo que hoy es México. Ese impacto liberó energía equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas. Generó tsunamis de cientos de metros, incendios forestales globales y un invierno nuclear que duró años. El 75% de todas las especies se extinguió, incluyendo todos los dinosaurios no aviares. Pero hubo extinciones peores. Hace 252 millones de años, al final del Pérmico, el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. Lo llaman la Gran Mortandad. ¿La causa? Probablemente erupciones volcánicas masivas en Siberia que duraron 1 millón de años, liberando gases tóxicos y causando un calentamiento global extremo. ¿Ves el patrón? Nuestro planeta tiene un historial de destrucciones cataclísmicas, ciclos de vida floreciente seguidos por aniquilación casi total. La teoría de la brecha sugiere que la mayor de estas destrucciones fue la que ocurrió entre Génesis 1:1 y 1:2. Una destrucción no causada por asteroides o volcanes, sino por guerra espiritual. Imagina el mundo preadámico en su apogeo. Continentes cubiertos por bosques de helechos gigantes y coníferas prehistóricas. Océanos repletos de plesiosaurios e ictiosaurios. Cielos dominados por pterosaurios. Manadas de saurópodos de cuello largo pastando en valles que hoy son desiertos. Depredadores como el Spinosaurus, más grande que el T-Rex, cazando en ríos prehistóricos. Y luego, en un instante cósmico, todo termina.
La rebelión de Lucifer desencadena fuerzas que hacen ver la extinción de los dinosaurios como un ensayo. El planeta entero convulsiona. Los cielos se oscurecen permanentemente. Las aguas cubren todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No como la creó Dios originalmente, sino como quedó después del juicio. Ahora hablemos del texto que conecta todo esto con la historia humana. Existe un libro antiguo, tan viejo como muchos textos bíblicos, que describe lo que ocurrió después de que Dios restaurara el mundo. Se llama el Libro de Enoc, y si nunca has oído hablar de él, hay una razón muy específica. Fue intencionalmente excluido de tu Biblia. Antes de que digas, entonces es apócrifo y no importa, déjame compartir un dato que te va a dejar helado. El Nuevo Testamento, específicamente la carta de Judas, versículos 14 y 15, cita textualmente al libro de Enoc. Lee esto. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Esta no es una paráfrasis, es una cita directa de Enoc 1:9. Entonces tenemos una situación fascinante. Un apóstol del Nuevo Testamento, escribiendo bajo inspiración divina, según la doctrina cristiana, cita como profecía verdadera un libro que la Iglesia posteriormente decidió que no era inspirado. ¿Ves la contradicción? Si Judas lo consideraba profético, si los primeros cristianos lo leían y lo reverenciaban, ¿por qué desapareció de nuestras Biblias? La respuesta es política y teológica. En los siglos segundo y tercero después de Cristo, cuando los líderes de la Iglesia estaban decidiendo qué libros incluir en el canon oficial, el libro de Enoc presentaba problemas serios. Primero, estaba escrito principalmente en arameo, no en hebreo. Los rabinos judíos ya lo habían rechazado porque no encajaba en sus tradiciones. Segundo, su contenido era demasiado explícito sobre cosas que la ortodoxia emergente prefería mantener vagas. ¿Qué decía Enoc que era tan problemático? Hablaba de los vigilantes, un grupo especial de ángeles que Dios había asignado para observar a la humanidad recién creada. Pero estos ángeles no se limitaron a observar. Según Enoc, capítulo 6 al 8, 200 de estos vigilantes, liderados por Semiasa y Azazel, descendieron al monte Hermón y decidieron tomar esposas humanas. De estas uniones nacieron híbridos gigantes llamados Nefilim, seres de estatura monstruosa que devoraban todo a su paso. Enoc es específico sobre estos gigantes. Describe cómo nacían midiendo 300 codos, lo que equivaldría a más de 130 metros de altura, según algunas interpretaciones, aunque otros sugieren que el texto se refiere a guerreros de 3 metros. Independientemente de la medida exacta, el punto es claro: eran anormalmente grandes, consumían cantidades masivas de alimento y eventualmente comenzaron a cazar y devorar a los humanos normales, cuando los recursos se agotaron. Pero no fue solo contaminación genética. Estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel enseñó metalurgia avanzada, fabricación de armas, cosmetología y el arte de la guerra. Semyasa enseñó hechicería. Armaros enseñó cómo romper encantamientos. Barakel enseñó astrología. Cocabel enseñó astronomía. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó las fases de la luna. En otras palabras, aceleraron artificialmente el desarrollo humano de manera que violaba el plan divino. Crearon una civilización híbrida, tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente corrupta. Una civilización que dominaba metalurgia compleja, astronomía sofisticada y conocimientos que, según Enoc, la humanidad no debía poseer todavía. Y aquí viene la conexión inquietante con los dinosaurios y el mundo preadámico. Si los ángeles caídos tenían el poder y el conocimiento para manipular genéticamente a la humanidad, crear híbridos gigantes y enseñar tecnología avanzada, ¿qué ocurrió en el mundo anterior? ¿Fueron los dinosaurios simplemente criaturas naturales?
¿O hubo experimentación? ¿Fueron algunas de esas extinciones masivas resultado de juicios divinos previos contra civilizaciones corrompidas? Enoc describe un mundo antediluviano donde la violencia y la perversión eran norma. Los Nefilim no solo eran gigantes físicamente, sino también en su capacidad para el mal. Consumían los recursos de la tierra, oprimían a los humanos normales y eventualmente comenzaron a devorarse entre sí. Era un mundo de pesadilla, una distopía bíblica que hacía inevitable el juicio del diluvio. El capítulo 10 de Enoc es particularmente escalofriante. Describe cómo Dios envía a los arcángeles a ejecutar el juicio. Rafael es enviado a atar a Azazel y arrojarlo a la oscuridad en el desierto. Gabriel es enviado a destruir a los Nefilim, incitándolos a matarse entre sí. Miguel es enviado a encadenar a Semiasa y a los demás vigilantes en prisiones subterráneas hasta el día del juicio final. Entonces, juntemos todas las piezas con la evidencia que tenemos. La teoría de la brecha nos dice que hubo un mundo anterior a Adán que fue destruido. La paleontología nos muestra que durante 165 millones de años, criaturas colosales dominaron este planeta en ecosistemas complejos que se extinguieron cataclísmicamente. El libro de Enoc nos da un modelo de cómo las rebeliones angelicales pueden corromper completamente una civilización. Juntos, pintan una imagen de la historia cósmica mucho más compleja y oscura de lo que se predica en las iglesias. Imagina esto. En el principio, Dios creó un universo perfecto. Lucifer, el querubín ungido, lideraba la adoración. La tierra primordial era un paraíso donde quizás los ángeles y las criaturas físicas coexistían. Los dinosaurios prosperaban en un mundo de abundancia, pero la soberbia corrompió a Lucifer. Se rebeló, llevándose a millones de ángeles con él. La guerra resultante devastó la tierra. Lo que había sido un jardín cósmico quedó reducido a caos acuático y oscuridad. La evidencia geológica respalda una catástrofe así. Los paleontólogos hablan de la extinción del Pérmico como el evento más devastador de la historia terrestre. Las capas de roca muestran señales de cambio climático extremo, acidificación oceánica masiva y colapso total de ecosistemas. Ciudades fósiles enteras muestran muerte instantánea, como si algo hubiera borrado la vida de golpe. Los fósiles de dinosaurios que desenterramos, muchos en posiciones de agonía con cuellos arqueados hacia atrás, sugieren muerte súbita y violenta. Encontramos campos de huesos donde miles de especímenes se amontonaron en lo que parecen ser inundaciones cataclísmicas. En Montana, el yacimiento de Two Medicine contiene decenas de nidos de dinosaurios con huevos sin eclosionar, como si una catástrofe hubiera congelado ese momento para siempre. Dios podría haber dejado todo así, pero no lo hizo. En vez de eso, habló de nuevo: «Sea la luz». Y durante 6 días restauró, rehizo, recreó. Cuando finalmente formó a Adán, lo colocó en un planeta con historia. Un planeta que llevaba las cicatrices de una guerra que precedió a la humanidad. Y le dio una orden: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla, recuperadla, reclamad lo que fue perdido. Pero los ángeles caídos no habían terminado. Según Enoc, volvieron a intentarlo. Los vigilantes descendieron, contaminaron la línea genética humana, crearon a los Nefilim. Era, en esencia, un segundo intento de arruinar la creación de Dios. Por eso, el diluvio no fue solo un juicio sobre la maldad humana. Fue un reinicio necesario para purgar la contaminación híbrida. Y aquí está lo perturbador. Si ocurrió 2 veces, ¿puede ocurrir de nuevo? El Nuevo Testamento sugiere que sí. Jesús dijo que los días finales serían como en los días de Noé. ¿Qué caracterizó esos días? Violencia extrema, corrupción total y, según Enoc, hibridación angelical. Piensa en esto. Hoy estamos experimentando con edición genética, CRISPR, creando híbridos animales en laboratorios, desarrollando inteligencia artificial que podría superar la inteligencia humana.
Estamos obsesionados con buscar vida extraterrestre, con tecnologías de extensión de vida, con transhumanismo. ¿Son ecos de un patrón antiguo? ¿Estamos repitiendo los errores de civilizaciones prehistóricas que jugaron a ser dioses? Los fósiles de dinosaurios no son solo curiosidades científicas, son advertencias. Nos muestran que la vida en la Tierra ha sido borrada repetidamente, que la existencia es más frágil de lo que pensamos, que hubo gigantes antes que nosotros y todos perecieron, que nuestro turno en este planeta es temporal. Entonces, ¿por qué la Iglesia del siglo III decidió que el libro de Enoc era demasiado peligroso para las masas? La respuesta es control narrativo. El libro de Enoc atribuye el origen del mal no al libre albedrío humano, sino a la intervención directa de ángeles rebeldes. Esto complica la doctrina del pecado original. Si los humanos fueron corrompidos por seres superiores que les enseñaron el mal, ¿cuánta responsabilidad tienen realmente? Además, Enoc presenta un calendario solar de 364 días en lugar del calendario lunar judío. Describe 7 cielos con jerarquías angelicales complejas. Habla de secretos cosmológicos que no aparecen en ninguna otra parte de la Escritura. Para los líderes eclesiásticos que buscaban uniformidad doctrinal, esto era una amenaza. Era más fácil llamarlo apócrifo, archivarlo como interesante pero no inspirado, y seguir adelante. Pero aquí está el problema. No puedes ignorar algo que tus propios apóstoles citaron. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Tertuliano e incluso Justino Mártir, hacían referencia a Enoc con respeto. No lo veían como ficción, lo consideraban historia sagrada que complementaba el Génesis. Fue solo después, cuando la institucionalización del cristianismo requería fronteras claras, que Enoc fue relegado al olvido. Hoy, solo la Iglesia Ortodoxa etíope lo mantiene en su canon. Para ellos, Enoc no es opcional, es escritura. Y curiosamente, Etiopía también preservó muchos otros textos antiguos que Occidente perdió. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Quién decidió qué verdades podíamos manejar y cuáles no? En 1947, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en Qumrán. Entre ellos había múltiples copias del libro de Enoc en arameo y hebreo. Esto demostró que no era un invento medieval, sino un texto genuino del período del Segundo Templo, contemporáneo de muchos libros que sí están en la Biblia. Los esenios, la secta judía que preservó estos rollos, claramente consideraban a Enoc como profético. Juan el Bautista probablemente conocía estos textos. Jesús creció en una cultura donde Enoc era ampliamente leído. Entonces, ¿deberías leerlo? Aquí está mi consejo. No necesitas aceptarlo como escritura infalible para reconocer su valor. Piénsalo como una ventana a cómo los judíos del primer siglo entendían conceptos como los Nefilim, la caída angelical y el juicio venidero. Es contexto histórico invaluable. Explica por qué Judas y Pedro mencionan ángeles encadenados en oscuridad. Ilumina pasajes del Génesis que de otro modo son crípticos. Y cuando miras los fósiles de dinosaurios en museos, recuerda que estás viendo evidencia física de mundos perdidos. El Diplodocus de 25 metros que ves en el Museo de Historia Natural no es una fantasía. Caminó sobre esta tierra, comió, respiró, se reprodujo y luego desapareció junto con millones de otras especies en catástrofes que hicieron temblar continentes. El Triceratops con sus 3 cuernos y su collar óseo. El Stegosaurus con sus placas dorsales y su cola con púas. El Brachiosaurus tan alto que podía mirar sobre edificios de 4 pisos. Todos reales, todos extintos, todos parte de una historia que existió antes de nosotros. Y si la teoría de la brecha es correcta, entonces estos gigantes prehistóricos fueron las víctimas colaterales de una guerra espiritual. No fueron juzgados por sus pecados, eran animales sin conciencia moral. Simplemente estaban en el lugar equivocado cuando los cielos se abrieron
y el juicio cayó sobre Lucifer y sus huestes rebeldes. Esto hace que la restauración de Dios sea aún más hermosa. No solo creó de nuevo, sino que creó con memoria. Los estratos geológicos preservan la historia. Los fósiles cuentan historias de gloria y tragedia. Las montañas testifican de fuerzas que doblaron la corteza terrestre. Y en medio de todo esto, Dios colocó a la humanidad con un propósito: ser administradores de una creación redimida. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, reconoce que la historia oficial tiene huecos enormes. Entre Génesis 1:1 y 1:2 hay espacio para edades enteras. 165 millones de años de dinosaurios caben perfectamente en esa brecha. Segundo, investiga por ti mismo. Visita museos de historia natural. Mira los fósiles con tus propios ojos. Lee sobre las extinciones masivas. Luego lee Enoc. Compáralo con la Biblia. Nota las similitudes. Pregunta por qué Judas lo citó si es tan irrelevante. Tercero, mantén la mente abierta pero crítica. No todo lo antiguo es verdad, pero tampoco todo lo excluido es falso. La ciencia y la fe no tienen que estar en guerra. Quizás el conflicto existe porque ambos lados se niegan a considerar que la historia es más grande, más antigua y más compleja de lo que sus paradigmas permiten. El mundo antes de Adán no es un mito. Los dinosaurios probablemente caminaron durante el primer acto de la creación. El abismo entre Génesis 1:1 y 1:2 es un capítulo olvidado de nuestra historia cósmica. Un capítulo donde ángeles caminaban sobre la tierra, donde bestias colosales dominaban ecosistemas primordiales, donde la guerra entre el bien y el mal comenzó mucho antes de que nosotros apareciéramos. Y si eso es cierto, entonces somos parte de una narrativa mucho más grande y antigua de lo que jamás imaginamos. Los huesos que desenterramos no son accidentes. Son mensajes de un pasado que Dios permitió que preserváramos. Cada fósil de Tyrannosaurus, cada huella de Brachiosaurus, cada huevo petrificado de Oviraptor nos dice: hubo otros antes que ustedes. Fueron magníficos y desaparecieron. Caminen con humildad sobre esta tierra porque no es permanente. Es prestada. Soy Gukoro y estas son las voces en la niebla. Si este contenido te hizo pensar, compártelo. Si te inquietó, coméntalo. Y si crees que hay más verdades ocultas esperando ser descubiertas, suscríbete porque esto apenas comienza. La niebla se está levantando, y lo que viene es aún más revelador. Hasta la próxima, mantén los ojos abiertos y la mente despierta. La verdad siempre ha estado ahí, enterrada en estratos de roca y páginas olvidadas. Solo necesitaba a alguien dispuesto a excavar.